Огромное спасибо. Мы также хотим передать всем китайским морякам огромное приветствие от нашей экипажа. Parece que la OTAN ha cometido un error gravísimo y apenas se dio cuenta. El plan de Occidente sonaba perfecto. ¿Cuál era? Utilizar a Ucrania como un laboratorio de armas contra Rusia. Pues probar qué armamento funciona, cuál no funciona, y en un escenario real de conflicto, pues ajustarían sus estrategias a las tecnologías dependiendo de lo que más fuera, digamos, letal contra Rusia. Era una idea muy simple: desgastar al Kremlin, descubrir sus puntos débiles, fortalecer las posiciones de la OTAN. No había falla. Pero lo que nunca se imaginaron es que mientras la OTAN hacía esto, China estaba observando y aprendiendo y compartiendo información militar con Rusia. En realidad parece que Ucrania se ha convertido en el laboratorio de China contra la OTAN sin gastar una sola bala a través de Rusia. Beijing ha estado estudiando minuciosamente cómo las armas y las estrategias de la OTAN se están enfrentando a la maquinaria rusa, comparte información militar con Rusia, por eso lo apoya, y ha utilizado esa información para identificar los talones de Aquiles de cada uno de los armamentos que la OTAN usa en Ucrania contra Rusia. Ha desarrollado nuevas tecnologías para neutralizar a las armas más poderosas de la OTAN. Y ahora la pregunta que se hacen es qué tan vulnerable es ya la OTAN ante esta nueva alianza entre Rusia y China. ¿Está la OTAN realmente preparado para enfrentar a un enemigo que conoce perfectamente las debilidades de la OTAN, pero la OTAN no sabe nada de una sola de las armas reales de China porque no han sido usadas en batalla? Washington teme ya esto. No es una suposición que hagamos nosotros. Washington teme que Rusia esté compartiendo con China toda esta información sobre el armamento estadounidense. Y miren, déjenme mostrarles, porque un comité del Congreso de los Estados Unidos reconoció que hay niveles alarmantes de adaptación rusa que han socavado la eficacia de los sistemas armamentísticos de la producción nacional, refiriéndose, dicho de otra forma, que hay un alto nivel de adaptación que ha hecho que las armas de Estados Unidos sean obsoletas para Rusia. Esto lo dice el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre la competencia estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino. Todo eso junto, ¿qué ofertón? Bueno, pues esta comisión solicitó al asesor de seguridad nacional, a Jake Sullivan, una evaluación de la información del armamento estadounidense que se ha enviado a Ucrania y que Moscú podría haber ya compartido con Pekín en secreto. Según este comunicado del organismo, es lo que el Kremlin habría estado haciendo. Los congresistas, sobre todo John Mulliner y Raja Krishnamurti, han enviado esta carta a Jake Sullivan en la que dice literalmente, déjenme leer el fragmento más importante: recientes informes han detallado niveles alarmantes de adaptación rusa que han socavado la eficacia de varios sistemas de armas estadounidenses. Fíjense, eso es lo que dice el comité estadounidense. Estos no son solamente sistemas antiguos, se supone que era el top de la tecnología militar estadounidense que ya falla ante las nuevas adaptaciones rusas. Este tipo de declaraciones viniendo de un comité del Congreso de los Estados Unidos, pues alarma, levanta muchas preguntas inquietantes sobre la capacidad de la industria militar estadounidense para adaptarse a estas nuevas tácticas de contrainteligencia rusa. ¿Puede Estados Unidos mantener su ventaja tecnológica en materia militar en este nuevo escenario? Porque la situación es mucho más complicada de lo que le están planteando a Jake Sullivan. Miren, hay que tomar algunas de las armas que se supone, hasta hace 2 años pensábamos que eran las más poderosas del mundo entero, de Washington, de la OTAN. Antes se consideraban pues letales, invulnerables, y veamos cómo han evolucionado las cosas. Primero,
De todo esto, por cierto, hemos hablado en algún punto a cómo ha ido progresando la historia. ¿Se acuerdan de los famosos Excalibur? Esa munición de artillería que es sumamente letal. ¿Saben cómo le dicen? Siempre que hacen un arma de estas y le ponen un nombre tan poderoso como el titán del infierno, ¿no? Excalibur. ¿Cómo más le decían? Le decían bala de plata. O sea que mataba hasta los vampiros, Alba. Ni Hasta Drácula, ni Drácula sobrevivía. estaba a salvo con eso. Fíjate, era tan efectiva que ni Drácula. Ni Drácula. ¿Podría Rusia ser más poderoso que Drácula? ¿Podrá Rusia vencer a la bala de plata de Excalibur? Pues Si no puede vencerla, tenemos las estacas de madera y el ajo. bueno, pues mira que hubieran sido más efectivas tal vez porque esta arma Excalibur, bala de plata, se destacaba por su precisión quirúrgica. La propaganda nos decía que era capaz de alcanzar objetivos con una desviación de apenas unos cuantos centímetros. O sea, a una distancia sumamente amplia, el margen de error era casi cero. Pero adivinen qué. Rusia tomó uno de estos Excalibur del lado ucraniano, lo diseccionó, lo abrió, vio cómo funcionaban y pues desarrollaron sistemas muy sofisticados de guerra electrónica que pueden ahora interferir fácilmente con las señales de GPS. ¿Qué es lo que hacen? Pues reducen la efectividad por completo de esas municiones Excalibur. De hecho, se ha reportado que esas municiones ya fallan casi por completo porque son inútiles por la interferencia electrónica que ha desplegado ahora Rusia después de que diseccionó uno de estos y veía cómo funcionaba. Lo que se está preguntando ahora Washington es, ¿este análisis que hace Rusia lo hace con colaboración de China? Porque cuando tiene todo esto, comparte información con China. China le ayuda a diseccionarlo y a, digamos, desarrollar equipo que contrarreste esto para ver qué tan efectivo es. Eso me recuerda a un chiste, Alba, muy, pues no sé, ¿verdad? De que decían que si se te descomponía tu teléfono se cae al agua, lo dejes reposando toda la noche en un tazón de arroz. Uh-huh. Y se compone, porque lo que pasa es que los chinos llegan en la noche, se comen el arroz y componen el teléfono, ¿no? Bueno, pues es un chiste que está, pues para muchos como que estereotipo, ¿no? Pero ¿por qué me acuerdo de esto? Porque los chinos, más allá del humor negro, tienen una reputación muy amplia de poder desarrollar sistemas tecnológicos a una complejidad pues que el resto del mundo a veces no puede seguir tan fácilmente. Tienen esa tecnología, es sinónimo de China. Sí. Y antes tecnología china era sinónimo en algún punto de te va a salir fayuca. Pero ahora pues esto es sinónimo de pues todo viene de China. Realmente son los que diseccionan la electrónica del mundo. Otro ejemplo más, los sistemas de defensa antimisiles Patriot. ¿Qué contexto tenían cuando decían que era el sistema que era el orgullo de la defensa aérea de Washington? Estaba diseñado para interceptar misiles enemigos con gran efectividad y funcionaba. Realmente sí lo hacía. ¿Cuál fue el problema? El problema es que mandan estos Patriots a Ucrania, Rusia toma uno, se lo lleva, lo disecciona, ve cómo funciona y entonces sabe cómo contrarrestarlos. Pero además de eso, a la par, China y Rusia comienzan a desarrollar misiles hipersónicos que superan a los Patriots, por ejemplo el Kinzhal, que pueden evadir cualquier sistema Patriot, que ha demostrado que tiene muchísimas limitaciones también cuando hay saturación. Entonces Rusia ve cómo comienza a funcionar los Patriots. ¿Te acuerdas, Alba, que cuando comienza el primer envío de ayuda armamentista de la OTAN a Ucrania, Rusia tuvo un serio problema? Es más, parecía que Rusia iba a perder esa guerra porque se había estancado el conflicto. Rusia se quedó como, ¿qué está pasando? Yo no puedo con esas armas son tan letales que lo paran todos. Van, atrapan la primera, diseccionan, ve cómo funcionan, adaptan su armamento, desarrollan nuevas tecnologías y empezamos a ver como, por ejemplo, estos Patriots que antes eran sumamente letales, ven que cuando hay saturación se abruman las defensas y no funcionan. Entonces empiezan a usar
Antes de sus misiles, estos drones o a la par, que son drones guardaespaldas de los misiles, saturan los Patriots y caen como piedras. Sí. Caen como piedras. ¿Cuáles otros, Alba? Los ataques MS, que lo platicábamos hace poco, ¿no? Sí. Que Rusia tomó un ataque completito. Completito. Supuestamente el ministerio ruso dice que cayó y no se accionó. Entonces que tuvieron la fortuna de tenerlo completo. Yo creo honestamente que entre tantos desertores se los llevaron completito. Yo así lo creo, pero no bueno. No lo dudes que los mismos Kraken no le vendieron uno a Rusia. Pues fue antes de que desertaran los Krakens. Entonces, que no se accionó y entonces tuvieron la fortuna de obtenerlo completo, lo pudieron diseccionar y saben cómo funcionan, cuáles eran los puntos débiles que tenían ellos dentro de su ejército contra esos ATAMs, y ahora han perfeccionado todas sus armas. Dieron a conocer la noticia de que ya lo habían diseccionado cuando, por supuesto, ellos ya habían cambiado todo su armamento y lo habían puesto para ser menos susceptible a pero no es el único. No, bueno, del ataque MS, lo que hizo Rusia es capturar uno, lo diseccionaron. Ahora sabemos que ya modificaron el S-400, su sistema de defensa aéreo, le han hecho una actualización y ahora los S-400 rusos ya son capaces de interceptar los misiles ataque MS, que antes de que llegaran a Ucrania no sabían cómo hacerlo porque nunca se habían enfrentado a uno. ¿Qué más, Alba? Los Abrams. Uh-huh. Los Abrams se supone que eran era el demonio de los suelos, ¿no? Uh-huh. Infernal, salido del mismo infierno, nadie lo podía parar. Y bueno, pues ahora, al igual que el resto de los tanques de guerra, no solamente el Abrams, pues se ha descubierto que son sumamente vulnerables porque sí es cierto que tienen un blindaje avanzado, que tienen una gran potencia de fuego, pero Irán comienza a desarrollar estos drones Sahel, toman un Abrams, lo diseccionan de nuevo, ven cuál es su punto débil y ahí es los Sahel, en esos drones súper baratos kamikaze de Irán. Y entonces, al punto que el mismo Ucrania decide no sacar ya los pocos Abrams que le quedaban porque descubrieron cuál era el punto vulnerable. ¿Qué tiene que ver China con esta ecuación? Bueno, pues es que China ha estado observando y aprendiendo, ha estado recibiendo a Vladimir Putin, dice que su amistad es sin límites y claro, no se mete en el conflicto de lleno, pero están adoptando técnicas que curiosamente han sido muy similares a las rusas. Están desarrollando actualizaciones para sus equipos que curiosamente son muy similares a las actualizaciones del equipo militar ruso. Ejemplos. Muchos de los sistemas estadounidenses que se han desplegado en Ucrania, ¿saben dónde más están? Pues en Taiwán, que es un punto caliente de la geopolítica actual. Taiwán ha recibido lo mismo. Patriots, ataque MS, que le ha vendido Washington para fortalecerse y plantear una posible defensa contra la invasión china, pero ahora China ya sabe cómo parar los ataques MS, cómo saturar los Patriots, porque tiene esta colaboración con Rusia, sabe cómo neutralizarlos, y entonces Taiwán se ha dado cuenta que lo que le han vendido es fierro viejo carísimo porque necesita actualizar eso. Ya no es más eficiente porque en una guerra, si no hay elemento sorpresa, no hay nada. Y eso de sorpresa ya no tiene nada. Es el todos los días de Rusia en el campo de batalla. Y China ha estado muy de cerca. Ahora China ha adaptado sus misiles de crucero, que serían las versiones DF-21D, el DF-26, que estarían ya actualizados para alcanzar todas las bases y los sistemas de defensa en Taiwán que son similares a los que Washington mandó a Ucrania. Esto claro que ha puesto en jaque a la defensa de Taiwán. Y ahora, la pregunta que se hace Washington es ¿hasta dónde llega esta cooperación entre Rusia y Taiwán en términos de intercambio de información militar? Y si no cayeron en una trampa en Ucrania de China y de Rusia, pensando que Ucrania iba a ser su laboratorio contra Rusia, China decía, más bien ese es mi laboratorio contra la OTAN sin la necesidad de gastar una bala, solo ofreciéndole colaboración militar y una amistad sin límites a Rusia. La OTAN dice que no hay mejor negocio para la OTAN misma que Ucrania, porque gastando una mínima cantidad de dinero, pues puede debilitar a Rusia. China, por su parte, dice, pues para mí no hay mejor negocio,
porque yo no gasto ni un centavo, al contrario, gano porque le vendo a Rusia y aprendo de lo que está sucediendo en Ucrania, que es realmente mi laboratorio de guerra para dominar el armamento occidental. La preocupación que tiene en estos momentos Washington y que han mandado estos congresistas no es infundada. Yo creo que nadie la tiene que echar en saco roto. Es más, yo creo que tienen toda la razón. La semana pasada que lanzaron este comunicado, la misma OTAN había salido a reaccionar durante su cumbre y recuerden que había en ese momento, la OTAN se centró muchísimo en China. Dijeron que China había planteado ya un desafío sistemático a la seguridad euroatlántica y comenzaron a cargar sus dardos contra Pekín. Dijeron que China había desplegado actividades cibernéticas, actividades híbridas maliciosas sostenidas, incluida la desinformación. ¿Por qué la OTAN se centró tanto en China? Porque descubrieron que cayeron en una trampa, pero puede ser que sea demasiado tarde ahora que lo han descubierto, porque este escenario ya está demostrando, pues primero que en el tema de la adaptación tecnológica es muy misterioso que tanto Rusia como China hayan adaptado al mismo tiempo sus sistemas de defensa para contrarrestar las mismas armas de la OTAN que antes no sabían cómo funcionaban. Y luego esto demuestra que claro que están compartiendo información militar y entonces están reforzando su industria militar contra el armamento de la OTAN, comprometiéndolo, y esa famosa asociación sin límites entre Rusia y China, pues es una dupla letal contra Occidente. Entonces, la guerra en Ucrania parece que ha servido como un campo de pruebas, pero no para la OTAN, sino para la alianza geopolítica de China y de Rusia, Alba. Sí, pero también hay que recordar que hace poco, muy poquitos días, acaba de salir una nota también del Ministerio de Defensa ruso en el que ellos dicen que ya tomaron los Storm Shadows y también ya los diseccionaron. O sea, prácticamente todo lo que va llegando y que lo están anunciando ya como la última panacea en tecnología de Occidente, de la OTAN, lo están capturando y lo están, están perfeccionando sus armas, tanto Rusia, y por supuesto comparte información con Corea del Norte, con China, con Irán y con los hutíes, con la triada del mal. Ahora Claro. sí van a ser los más malos de los malos. Claro. Y todos juegan un papel esencial. Tienen que compartirle, no sabemos hasta qué punto, pero lo tienen que hacer porque el armamento que ellos les diseñan... A ver, China da los componentes. Corea del Norte es la fábrica personal del Kremlin. E Irán produce muchos de los drones, sobre todo, que se utilizan en Ucrania. Entonces necesitan saber cuáles son las especificaciones para cada tipo de armamento que contrarrestan. De lo contrario, la carga explosiva, la velocidad, etcétera, no sería la adecuada. Por cierto, la encuesta de este tema es Ucrania, laboratorio de pruebas de China y Rusia contra la OTAN. Las opciones son sí, sin duda, no es imposible, o C, necesitamos más pruebas. Porque usualmente, fíjate, Alba, qué chistoso es esta encuesta, porque la reflexión casi cotidiana es... Ya sabemos que Ucrania es el campo de pruebas de la OTAN. Curiosamente, ahora lo que está diciendo este comité del Congreso de los Estados Unidos es quejándose de que China está utilizando a Rusia como un campo de pruebas para... Oye, vete a Ucrania, chécate si esto sirve contra los Abrams. Oye, no sirvió, espérate, te mando una adaptación, ¿no? No hay que quitarle mérito a lo que Rusia está haciendo, claro. Pero de que tiene una estrecha colaboración con China, la tiene. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Me extraña que siendo arañas no sepan tejer. Desde que inició el conflicto, cuando volvemos a la entrevista de Putin, ahí dijo muchas cosas. Ahí mismo dijo, el problema, el enemigo a vencer no es Rusia, es China. Se los está diciendo, pero el mundo está tan ocupado odiando a Rusia que no están viendo que China les está comiendo el mandado en todos lados. Y efectivamente... China se está posicionando como el productor mundial número 1. China está comiéndose en todos lados. China está avanzando en todos lados, en todas las partes posibles. El armamentista está desarrollando no solo el misil hipersónico, el dron hipersónico. Está desarrollando muchas cosas y va mucho más adelante que muchos de los países primermundistas de la OTAN en cuanto a tecnología. Entonces dices, tiene mucha razón. Es tanto el odio contra Rusia que se fue la OTAN completita. La rusofobia, exacto. Se fue la OTAN completita a Ucrania a querer meter
se enfrascan en un conflicto. Por supuesto, Rusia también tiene sus amistades, así como Ucrania tiene sus amistades que son la OTAN. Bueno, pues Rusia también tiene a su triada del mal, como le dicen en Estados Unidos. También tiene sus amigos que le van a ayudar y, por supuesto, la información que obtenga Rusia de la OTAN, pues la va a compartir con ellos. Es lo mismo que pasa con la OTAN. La información que obtienen de Ucrania, de Rusia, de las armas rusas, pues ellos lo tratan de perfeccionar, aunque como ya lo dijo Stoltenberg, lo hacen 3 veces más lento y 4 veces más costoso. Sí. Entonces, cuando Rusia saca un arma, a ellos les lleva mucho más tiempo sacar un arma que contrarreste esa arma y, por supuesto, es mucho más costosa. No todos se la pueden permitir, sobre todo cuando vemos que países del G7, como Alemania, tiene una contracción de su economía. Cuando vemos que Rusia no es parte del G7, pero es la economía que más ha crecido en el mundo. Entonces dices, de nueva cuenta, tus sanciones y tus estrategias, no solo militares, sino también políticas, están fallando. Subestimaron demasiado al enemigo. Y te apuesto que China en estos momentos debe decir, qué bueno que si habría de estallar un conflicto, fue primero el conflicto de Ucrania y no el de Taiwán. Porque si estalla en algún punto un conflicto en Taiwán, ya sabemos a qué atenernos. Ya sabemos cómo funcionan los Patriots, los Abrams, los Excalibur, qué es propaganda, qué es realmente letal, de qué sí te tienes que cuidar, de qué no, qué armamento ya es obsoleto. Antes no lo sabían. No, y fíjate lo que es la hipocresía. Hace unos meses salió una nota de que China se quejaba de que Estados Unidos estaba mandando muchísimo armamento a Taiwán. Pues debería de reevaluar Taiwán si ese armamento le va a funcionar realmente contra China, si algo se pone peor, porque ya tienen ellos armas mejores. Por cierto, Alba, la encuesta, sí. Muchas gracias por votar en la encuesta en YouTube. ¿Es Ucrania el laboratorio de pruebas de China y Rusia contra la OTAN? El 80% cree que sin duda. Que cuando hablamos de Ucrania es el laboratorio de la OTAN, pues sí, pero indirectamente se convirtió más en un laboratorio de China que de la OTAN. El 14% cree que necesitaríamos más pruebas y el 6% cree que es imposible. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.